Bueno, continuamos entonces para terminar el tema de radioactividad con la medición del decaimiento radioactivo. ¿Cómo se mide la radioactividad? Bueno, pues se tienen detectores de esta radiación que son de dos tipos, como dice esta figura. Estos detectores pueden ser de ionización, como dice ahí, o de centelleo. De ionización son para detectar partículas beta, electrones de alta velocidad, y este es el Geiger-Müller. Y también hay detectores de centelleo, y esos detectores de centelleo detectarán partículas beta y radiación gamma. Miren, aquí están dos modelos diferentes de contadores Geiger. No sé si ustedes conozcan alguno de ellos. Y vean que los dos tienen unos tubos. Ahí es donde ocurre la reacción de ionización, que finalmente se traduce como en sonidos. Cuentas, decimos también. Dos modelos diferentes, pues. Los dos son portátiles. Hay otros modelos más elaborados, pero bueno, en general ahorita ya los contadores Geiger son portátiles. ¿Cómo es? Este es un diagrama de cómo ocurre la detección. Fíjense, acá del lado izquierdo abajo está la muestra que emite partículas beta. El Geiger va a detectar partículas beta. Y aquí, enmarcado en negro, sería el tubo del que estamos hablando, donde ocurre una reacción de ionización. ¿Qué se ioniza? Bueno, entran, fíjense, acá hay una ventana, es una ventana sensible a las partículas beta, es decir, deja pasar pues las partículas beta de alta velocidad. Estos electrones de alta velocidad entran al tubo. En el tubo hay argón, ¿sí? Este gas, argón. ¿Y qué hacen las partículas beta? Ionizan a la velocidad que van, ionizan los átomos de argón, y entonces se genera una corriente de electrones que puede ser detectada porque además está en un circuito de diferencia de potencial. Se genera una corriente y finalmente eso puede ser detectado como pulsos. Y entonces, mientras más rápidos sean los pulsos, significa que hay mayor radioactividad ahí. Si los pulsos son cada vez muy esporádicos, pues habrá poca radioactividad. El uso de los Geiger es cualitativo. Es para cuando uno trabaja con radioactividad, uno tiene por un lado luego el Geiger para detectar radioactividad ambiental. Finalmente, solo con fines cualitativos, no cuantitativos, para detectar radiación de manera cuantitativa se usan los contadores de centelleo. Miren, este es un contador de centelleo sólido. Vean, este es un aparatote. Acá arriba se ve, es una pantalla donde ahí va a presentarse toda la información. No sé si alcancen a ver ahí como unas gradillas dentro de, como en una oquedad ahí. Bueno, ahí es en las gradillas uno pone viales con las muestras que uno quiere contar qué cuentas vamos a hacer, pues cuentas de radiación gamma, porque este es de centelleo sólido, ¿sí? Y entonces el sistema empieza a trabajar. Fíjense acá también del lado izquierdo hay una impresora. Ya está viejita la impresora, pero bueno, ahí está. Este es el diagrama del contador de centelleo sólido que les decía es para detectar radiación gamma. Ven ahí del lado derecho arriba está la muestra, es un vial que contiene la muestra donde se contiene la muestra que emite pues la radiación gamma. Dice por ahí cadena de arrastre, y es que las gradillas tienen los viales y van como en un riel, y a la hora que llegan a un determinado punto, o depende del contador, o sube la muestra o baja la muestra. Aquí está el ejemplo de que baja la muestra al sistema y que es donde se va a contar,
y entra a un sitio que está rodeado de cristales. Son cristales de yoduro de sodio. Y esos cristales de yoduro de sodio tienen a sus lados tubos fotomultiplicadores. Y entonces va a haber la transformación, en realidad ahí, de esa radiación gamma en un flujo de electrones también a través de los tubos fotomultiplicadores. Miren, aquí a lo mejor es también otro esquema diferente de ese contador de centelleo sólido. Ahí está la muestra, aquí está el tubito que está en el sistema donde se va a contar. Emite radiación gamma y esa radiación gamma interacciona con los cristales de yoduro de sodio que están recubiertos de talio y esa radiación gamma se transforma en electrones finalmente. Electrones que, o sea, partículas beta que van otra vez a transformarse en, en radiación electromagnética a través de los fototubos. Fíjense que ahí hay 3 fototubos, porque la radiación se emite en 360 grados, pero el sistema, el aparato no detecta todo completamente. Es lo que alcanza a, depende del aparato y es lo que alcanza pues a detectar. Fotones que finalmente, radiación gamma se transforma en radiación, en partículas beta y otra vez en fotones que son detectados pues por los fototubos, que finalmente estos fototubos van a detectarse, fíjense, como cuentas. El aparato lo que da son cuentas por minuto, finalmente. Este es un contador de centelleo líquido, es diferente. Este es para detectar partículas beta. Aquí es muy importante el líquido, a este que le llama el centelleo líquido, y ahorita vemos la composición de los líquidos de centelleo. Ahí está la marca. Aquí, esto negro que ven ahí encima es una tapadera que se levanta y ahí están las gradillas. También aquí corren sobre un riel y en este caso la muestra va hacia arriba. Claro que el esquema que yo les traigo es para que se introduce pues en un sistema cerrado, sellado, hasta con plomo. Y vean otra vez la mezcla de centelleo que contiene el líquido. Ahí está contenida la muestra. La muestra, fíjense que puede ser sólida o puede ser líquida también. Se mueven las gradillas hasta que llega a un sitio donde sube o baja el sistema de tal manera que el vial está conectado a tubos fotomultiplicadores. A 2, en este caso son 2, en el caso del contador de centelleo líquido son 2 tubos fotomultiplicadores y para que se detecte, vamos a decir, una cuenta, tiene que suceder al mismo tiempo en los 2 tubos fotomultiplicadores, tiene que llegar la señal al tubo al mismo tiempo, si no, no se toma como cuenta porque en este sistema se genera mucho ruido. Entonces, para eliminar el ruido, es que solo se va a tomar una radiación finalmente proveniente de la muestra, siempre y cuando se detecte al mismo tiempo en los 2 tubos fotomultiplicadores. Y finalmente, la unidad de medida es cuentas por minuto. El aparato, el contador de centelleo líquido, el resultado que da es cuentas por minuto. Fíjense, no son, o sea, CPMs, no son DPMs, no son desintegraciones por minuto. No es la radiactividad que sale de la muestra, sino la radiactividad que detecta el aparato. La radiactividad que sale de la muestra pudiera ser DPMs y la radiactividad que detecta el aparato son CPMs. Y eso habla de la eficiencia del aparato. Hace ratito en una figura de la grabación anterior, por ahí decía eficiencia de conteo, era CPMs entre DPMs, y realmente es así. CPMs contra, en función de DPM, siempre es una relación. Para carbono 14,
la eficiencia de conteo es arriba del 90%, pero para tritio la eficiencia es como del 50, 50 y tantos por ciento de eficiencia. ¿Por qué? Porque las energías son diferentes. Es más energético. Las energías de las partículas beta del carbono 14 son mayores que las energías de las partículas beta del tritio. Miren, aquí es cómo funciona el contador, el cóctel o el líquido de centelleo. Uno prepara o compra el líquido de centelleo y el líquido de centelleo contiene un disolvente fácilmente excitable, una sustancia fluorescente primaria y una sustancia fluorescente secundaria. Vean, este sistema es a través de sustancias fluorescentes, sustancias que emiten luz. Entonces, ahí está el ejemplo con el carbono 14. El carbono 14 emite partículas beta, electrones de alta velocidad. Estos electrones de alta velocidad van a interaccionar con el disolvente que es fácilmente excitable. Tolueno es uno de ellos, dioxano, ahorita les presento las fórmulas en las otras figuras. Entonces, el disolvente se excita y pasa esa excitación, bueno, se excita el disolvente por efecto de los electrones de las partículas beta. Este disolvente excitado le pasa su excitación a la sustancia fluorescente primaria y ¿qué sucede? Se excita y a la hora de desexcitarse emite radiación, emite de 200 a 300, de 340 a 400 nanómetros, que es captada esa radiación electromagnética por la sustancia fluorescente secundaria que se excita y a la hora de desexcitarse emite luz de 400 a 470 nanómetros. Entonces van pasando pues esta excitación hasta que llega al tubo fotomultiplicador, al detector. Estos son disolventes, los disolventes que se utilizan, miren, tolueno, gileno, dioxano, o derivados, sobre todo derivados del dioxano y del gileno. Son los disolventes que se utilizan para preparar los líquidos de centelleo. Y dentro de los compuestos fluorescentes, el primario, y bueno, les voy a dar la fórmula, pero decimos PPO. PPO es el compuesto fluorescente primario o derivados de PPO. ¿Sí? Y POPOP, ¿sí? O derivados del POPOP, es el compuesto fluorescente secundario. ¿Por qué pasan ¿por qué se pasa pues la excitación y la fluorescencia, las emisiones fluorescentes de sustancias de la primaria a la secundaria para que sea mejor detectada? Ajá. Por los tubos fotomultiplicadores. Miren, aquí en esta gráfica están lo que sucede con el solvente, PPO y POPOP. Con respecto a la sensibilidad del fototubo, son espectros de emisión. Si se fijan ahí, eje de las X, longitud de onda. Y son espectros de emisión. O sea, ¿a qué longitudes de onda están los espectros de emisión del solvente? Vean, en la luz ultravioleta prácticamente. El PPO ya en la región más cerca de la región visible, la sustancia fluorescente primaria, y la sustancia fluorescente secundaria, el POPOP, ya francamente ya tiene su máximo de emisión a 450 nanómetros, donde la sensibilidad del fototubo es máxima. Entonces, para eso es el utilizar en nuestros líquidos de centelleo sustancias fluorescentes primarias, sustancias fluorescentes secundarias, para que sean mejor detectados la radiación. Y entonces lo que se detecta finalmente es la fluorescencia emitida por estas sustancias. Miren, aquí está una comparación de los espectros de energía ya propios de las partículas beta del tritio. Vean el tritio. Acá tiene un espectro muy del lado izquierdo, o sea, de energías bajas, y los espectros y el espectro de las partículas beta del carbono 14. Hace rato ya estábamos hablando de las energías máximas del
carbono 14 y del tritio. Vean, del carbono 14, 0.156 megaelectronvoltios, energía de máxima del tritio 0.018 megaelectronvoltios. O sea, la energía de cualquier manera del carbono 14, de las partículas beta del carbono 14 son mucho mayores que las del tritio y por eso los aparatos tienen mayor eficiencia para detectar la radiactividad. Tienen mayor eficiencia pues para detectar radiactividad del carbono 14 comparada con la del tritio. Aquí también está representado la energía máxima del fósforo 32. El fósforo 32 tiene una energía todavía mucho mayor que la del carbono 14, energía máxima, ¿sí? Para trabajar con fósforo 32 se requiere una gran cantidad de cuidados, de precauciones. No es muy fácil trabajar con el fósforo 32. Claro que aquí se detecta al 100% en un contador de centelleo líquido. Están también aquí los valores de energías medias del fósforo 32, del carbono 14 y del tritio. Pero bueno, tienen diferentes energías. Estos tres, que son de los más utilizados en ciencias biológicas, estos tres isótopos radiactivos, que son de los más utilizados, pero tienen diferente manera, diferente porcentaje, pues, de detección. Aquí hay un concepto que lo estuvimos viendo en fluorescencia, que es el apagamiento o extinción o quenching, ¿sí? O pérdida, pues, de la detección, en este caso, de la radiactividad. Fíjense lo que sucede con el espectro del tritio cuando hay apagamiento. O sea, lo que sucede es que disminuye el número de eventos. Ajá. Y son la misma energía de esas partículas, pero disminuye la detección, pues, ¿no? Cuando hay estos apagamientos, estas pérdidas de la detección. En el caso del carbono 14 también, ¿no? Ahí está en la línea continua, sería el espectro sin apagamiento. Fíjense, acá en el eje de las Y es el número de eventos, número de detección, pues, de partículas. En el eje de las X es la energía de las partículas beta. En el caso del carbono 14, además de que se detectan menos partículas, la energía de las partículas es menor. Entonces, es muy importante conocer. El apagamiento es inevitable, depende de la muestra, pero si uno conoce el nivel de apagamiento, uno puede uno hace luego curvas para eliminar de alguna manera o tener algún estándar, pues, hay estándares además de apagamiento y entonces saber más o menos de cuánta radiación vino. Pero el apagamiento viene de la muestra. Hay muchas muestras acuosas y eso mientras más agua tenga la muestra, que al alumno le va a determinar la radiactividad, más apagamiento va a haber, porque los solventes, bueno, los líquidos de centelleo, pues, están formados principalmente por solventes orgánicos. Algunas veces los líquidos de centelleo se preparan en presencia de agua, se forman hasta geles, pero siempre va a haber apagamiento, ¿no? Y se juega mucho con los líquidos de centelleo que puedan aceptar un cierto porcentaje de agua, porque las muestras, pues, son acuosas finalmente. Miren, aquí hay otras unidades, como dice el título de esta foto, relaciones entre la radiactividad de la fuente radiactiva y la dosis absorbida. Aquí ya es qué le pasa al humano si está cerca de una fuente radiactiva. Vean, ahí está una fuente radiactiva emitiendo radiación, emitiendo radiactividad, ¿sí? Y hay unidades de dosis absorbida y unidades de dosis equivalente. ¿Cuáles son las unidades de dosis absorbida? Es el rad o el gray. Y esta dosis absorbida por las personas, pues, que están en contacto con la radiactividad expresa la energía que absorbe. Bueno, en este caso, cualquier material, vamos a decir, desde el aire, pues, ¿qué pasa cuando atraviesa el aire esa radiactividad?
Y las unidades de dosis equivalente que ya realmente expresa el daño al humano, las unidades son rem o sievert. Así se pronuncia sievert. ¿Qué es la dosis absorbida? Energía captada por unidad de masa, depende de la naturaleza y de la energía de la radiación, así como de las características del medio que lo atraviesa. Y ahí está, ¿no? Unidad de dosis absorbida, el rad, que equivale a 100 ergios por gramo o 10 en la menos 12 joules por kilogramo. Y en el sistema internacional es el Gray, 1 joule por kilo. Dosis equivalente. Se define, la unidad es el rem, se define como la dosis absorbida de cualquier radiación ionizante que produce el mismo efecto biológico de un rad de radiación gamma, con una ionización específica media de 100 pares de iones por micra de agua. La unidad del sistema internacional es el sievert, SV, y este equivale a 100 rems, tal como dice, esas son las equivalencias, pues, ¿no? Y algo muy importante que está subrayado hasta abajo, la dosis máxima que una persona debe recibir en contacto habitual con un radioisótopo es de 50 milisieverts por año. No más. Hay muchas personas que trabajan con radiactividad y usan lo que viene ahí, dosímetros. Son medidores de radiactividad, son como contadores de centelleo, pues, son como Geigers, así, que uno se cuelga en la bata y que va detectando, pues, toda la radiación que le llega a uno. Y cada mes tiene que estarse revisando el dosímetro. Cuando llega a un cierto nivel, depende, pues, de la radiación a la que estuvo, la radiactividad a la que estuvo expuesto, lo mandan. Lo mandan, son personas que están trabajando con radioactividad, los mandan de vacaciones. Todas las personas que trabajan con radioactividad tienen muchas vacaciones y siempre tiene uno que estar revisando los dosímetros. Efectos biológicos de las radiaciones, pues eso es inevitable si no nos cuidamos. ¿Qué puede suceder? Pues formación de radicales libres, inhibición de enzimas, aberraciones cromosomales. Todo esto lleva a enfermedades como cáncer. Por ello hay normas generales para trabajar con radioisótopos. Y vean, aquí hay 5. Usar la mínima actividad necesaria, actividad radiactiva, pues, para el experimento que se va a realizar. Minimizar el tiempo de exposición a la radiación. Lo más lejos posible de la fuente radiactiva, utilizando barreras de protección, guantes, pantallas. En el caso del tritio y del carbono 14, no es necesario usar pantallas, pero sí guantes y lentes. En el caso del fósforo 32, sí es necesario usar pantallas. Son así como protecciones de 1 centímetro, pueden ser desde milímetros hasta 1 centímetro, 2 centímetros, y a través de ellas es que se puede trabajar. Son acrílicos, pues, ¿no? Esas pantallas son de acrílico, para que no atraviesen la pantalla, pues, y uno pueda trabajar así, uno tiene la pantalla de frente, pero puede sacar las manos a los lados y trabajar de esa manera. Debe de haber una máxima limpieza donde uno trabaja radioactividad. Hay que comprobar la ausencia de contaminantes. ¿Cómo se puede comprobar la ausencia de contaminantes ahí en las mesas de trabajo? Con Geiger. Y hay que hacerlo antes de hacer el experimento y después de hacer el experimento para ver que no haya habido ninguna contaminación en las mesas de trabajo. Y siempre hay que usar dosímetros. Siempre va a haber desechos radiactivos, siempre. Y hay que separarlos, los sólidos de los líquidos, dentro de los sólidos, los orgánicos y los inorgánicos, dentro de los líquidos, los acuosos y los no acuosos. Todo esto está, todo esto está normado. Las leyes para manejar radiactividad son tremendas. Pero bueno, aún así se usan los radioisótopos. Se trata de que ya no se usen tanto, pero luego es inevitable. ¿Por qué? Porque los métodos utilizando radioisótopos son, pero muy, muy, muy sensibles. Eso es
y muy importante decirlo. ¿Qué aplicaciones tienen los radioisótopos entonces para rastrear vías metabólicas, por ejemplo? Si ustedes recuerdan allá en la escuela, en el departamento de bioquímica, la planta baja, por ahí hay un mapa, bueno, hay varios mapas en el planta baja y primer piso de vías metabólicas. Bueno, las vías metabólicas, así tal como las tienen ustedes ahí en esas figuras, en esos mapotas, fue a través de radioisótopos, ¿sí? Utilizando carbono 14, utilizando tritio. Se rastreaban, pues, ¿no? Las moléculas, luego se separaban, se identificaban qué moléculas eran. O sea, supónganse que la glucosa se marcó con carbono 14 y después de un día, bueno, se inyectó a un ratón y después de varias horas sacó sangre y se vio en el suero a dónde estaba esa radiactividad que inicialmente estaba en la glucosa. Y así es como se conocieron, pues, vías metabólicas y se siguen conociendo todavía vías metabólicas. También se utiliza para determinar actividades enzimáticas. Cuando las actividades de las enzimas que queremos medir son muy, muy bajas, los métodos reactivos son altamente eficientes y no hay de otra. Aunque haya métodos fluorescentes, a veces no hay, pues, la manera de utilizar una molécula fluorescente para medir la actividad que uno quiere, pues, tenemos que usar métodos con radioisótopos. El utilizar radioisótopos es muy caro, también, eso sí se los digo, carísimo. Se pueden hacer ensayos de transporte de metabolitos, calcio, por ejemplo, el transporte de calcio hacia el interior de la célula. Esterilización de material, hace rato les decía que cobalto 60 se utilizaba para esterilizar material. En medicina nuclear están todas las aplicaciones de los radioisótopos para hacer autorradiografías, fotos, como si fueran negativos. Vamos a decir que, que en presencia con un material sensible se puede ver una radiografía. Y para datación, así como vimos el ejemplo del carbono 14, se pueden utilizar para hacer datación otros radioisótopos que tengan vidas medias más largas o más cortas también, ¿no? Y bueno, terminamos pues la clase. Espero que haya sido de utilidad. Si hay algún problema, luego vamos a poner una sesión de dudas. Sí,